una fórmula, una mesera y un trato de 100 millones que estaba a punto de desatar una catástrofe. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar por la verdad, incluso si te cuesta todo lo que tienes? En el corazón de la bulliciosa ciudad de Nueva Écija, una simple camarera estaba a punto de arriesgar su vida y su estabilidad por salvar a un magnate que ni siquiera la conocía de un error que ella había cometido años atrás. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Postamos un video todos los días. Y si disfrutas de esta historia, déjanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y a qué hora nos escuchas. Disfrútala, Sabrina Valdés. Llevaba casi 5 horas caminando, entre mesas tratando de ignorar el cansancio en sus piernas y el hormigueo en sus manos por cargar. Bandejas sin descanso. El restaurante El Crisol estaba lleno como siempre, y aunque intentaba mantener la sonrisa profesional, por dentro solo quería terminar su turno y volver a casa. Pero esa noche no se parecía a ninguna otra. Algo en el ambiente se sentía distinto, como si un hilo invisible estuviera a punto de romperse. La mesa 9 era la más importante del lugar, no por su ubicación, sino por el hombre que la ocupaba. Marco Santillana, uno de los empresarios más influyentes en el sector de tecnología sostenible, estaba sentado con 2 inversionistas que Sabrina reconocía de vista. Todos traían trajes caros, relojes brillantes y miradas que hacían que cualquier empleado del restaurante tensara la espalda. Sabrina lo notó desde que entraron, esa forma en la que se movían, como si el mundo se acomodara a su paso. Ella se acercó para servirles agua, cuidando cada movimiento, pero cuando vio los documentos sobre la mesa, algo en su interior se encendió. Marco hojeaba un portafolio lleno de cálculos, gráficas y ecuaciones. Frente a él, el doctor Darío Núñez hablaba con un tono orgulloso, explicando cada detalle como si estuviera enseñándole a un principiante. «Con esto, señor Santillana», decía Darío, «reduciremos los costos operativos a más del 50%. La fórmula es perfecta. Todo está listo para firmar en cuanto usted lo decida». «Eso quiero escuchar», respondió Marco, acomodándose el traje negro y ajustándose la corbata roja con un movimiento elegante. Sabrina no quería mirar, pero no podía evitarlo. La ecuación que Darío había escrito en una servilleta tenía algo familiar. La combinación de símbolos, las variables, incluso la estructura, era algo que conocía, algo que había estudiado durante años antes de que su vida diera un giro inesperado. «Es solo una coincidencia», se dijo a sí misma, pero su corazón empezó a latir más rápido. Cuando Darío añadió una explicación sobre la estabilidad del proceso, Sabrina sintió una punzada en el pecho. No era cualquier ecuación. Era la misma que ella había trabajado durante su posgrado antes de renunciar tras un conflicto con su asesor. Un conflicto que destruyó su carrera y la obligó a aceptar el primer trabajo que encontró. Mientras servía el agua, las palabras de Darío siguieron golpeándole como martillazos. «El componente final mantiene la reacción estable sin importar la presión», dijo él orgulloso. «Es el paso clave», Sabrina frunció el ceño. Ese paso no era estable. Esa ecuación tenía un error grave, uno que ella misma había encontrado demasiado tarde cuando ya nadie quiso escucharla. Intentó alejarse, pero un pensamiento insistente la detuvo. «Si firman, van a cometer un error enorme». Volteó a ver a Marco. Era un hombre que imponía con solo estar ahí. Hombros firmes, postura segura, mirada seria. Pero ahora estaba a segundos de cometer una equivocación multimillonaria. Sabrina tragó saliva. Sabía que meterse sería arriesgarlo todo. Su trabajo, su estabilidad, incluso la poca tranquilidad que aún conservaba. Marco tomó la pluma. Sabrina sintió que el tiempo se reducía a un solo latido. No debía hacerlo. No tenía derecho. No tenía permiso, pero lo hizo de todos modos. Se inclinó discretamente, como si fuera a preguntarle si deseaba más agua, y susurró con voz casi imperceptible: «No firme. Esa fórmula está mal». El mundo siguió su curso, pero en la mesa 9 todo se detuvo.
Marco levantó la mirada lentamente, sorprendido por la interrupción. Sus ojos azul grisáceos se clavaron en los de ella, intentando descifrar si había escuchado bien. ¿Qué dijiste? Preguntó con un tono bajo pero firme. Sabrina sintió un nudo en la garganta, pero no retrocedió. La fórmula, murmuró, tiene un error. No es estable. Raúl Mendoza, uno de los inversionistas, frunció el ceño con molestia. ¿Quién es esta chica? ¿Qué está pasando? Darío Núñez soltó una risa seca, claramente irritado. Por favor, Marco, no podemos permitir interrupciones de una mesera. Continué con la firma. Sabrina sintió el peso de esas palabras como un golpe directo. Una mesera. Como si no fuera más que eso. Como si sus años de estudio valieran cero. Pero siguió firme. Ese modelo colapsa bajo presión alta, agregó Sabrina, esta vez un poco más segura. El cálculo del último término está mal. Y si lo usan, el reactor fallará. Darío se puso de pie de golpe. ¡Basta! ¿Quién te crees que eres? Sabrina intentó responder, pero Marco levantó la mano. Su mirada ahora no era de sorpresa, sino de interés. Deja que hable, ordenó. Darío apretó la mandíbula, frustrado. Sabrina respiró profundo. Sabía que estaba cruzando un límite del que no habría regreso. Ese error lo cometí yo hace años, dijo finalmente. Y sé exactamente cómo termina. No quiero que le pase a usted. Marco la miró como si estuviera viendo algo que los demás no. Acompáñame, dijo levantándose de la mesa. ¿Qué? Le preguntó Darío incrédulo. ¿La va a escuchar? Sí, respondió Marco sin perder la calma, porque es la primera persona que ha tenido el valor de detenerme antes de firmar. Sabrina sintió el corazón acelerarse. Los inversionistas se quedaron perplejos y Darío estaba rojo de la rabia. Apenas dio unos pasos cuando escuchó la voz del gerente, Omar Ramos, caminando rápido hacia ellos. «Sabrina, ¿qué hiciste?», susurró furioso. «No puedes interrumpir a los clientes. Estás despedida. Ella viene conmigo». Interrumpió Marco con autoridad. «Cualquier daño lo pago yo». Omar quedó paralizado. Sabrina respiró hondo. Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. Siguió a Marco fuera del restaurante, sin saber si había salvado una empresa o arruinado su propia vida. Sabrina caminaba detrás de Marco Santillana, sin entender del todo cómo había llegado a ese punto. Un minuto estaba sirviendo agua y al siguiente estaba saliendo, por la puerta principal junto al dueño de una de las empresas más importantes de Iberia. El aire fresco de la noche la golpeó en el rostro, recordándole que aún llevaba puesto su uniforme, manchado por una gota de salsa que no tuvo tiempo de limpiar. Marco no dijo ni una palabra mientras caminaba hacia una camioneta negra estacionada frente al restaurante. El chofer abrió la puerta trasera con rapidez. Sabrina dudó. No era el tipo de lugar al que solía subirse, ni el tipo de situación que una mesera normal enfrentaría. Pero ella ya no podía considerar ese día como uno normal. «Sube», indicó Marco con voz firme. Ella respiró hondo y lo hizo. La camioneta olía a cuero nuevo y tenía pantallas incrustadas en los asientos. Se sintió fuera de lugar, como si hubiera invadido un espacio que no le correspondía. Marco se sentó frente a ella, cruzando una pierna y aflojándose la corbata roja. La miró fijamente sin rastro de molestia, pero sí de un interés profundo. «Ahora dime», comenzó, «¿quién eres realmente?» Sabrina tragó saliva. No sabía qué tanto debía decir. No sabía si una confesión completa sería útil o si solo acabaría metiéndola en más problemas. Pero esconderlo ya no tenía sentido. «Mi nombre es Sabrina Valdés», contestó. «Estudié química computacional. Casi terminé un posgrado, pero bueno, las cosas no salieron como esperaba». Marco arqueó una ceja. «¿Y qué relación tienes con la fórmula que Darío presentó?» Sabrina desvió la mirada. Era difícil admitirlo. «Fui parte del proyecto original. Yo trabajé en esa ecuación hace años y también fui quien encontró el error. Pero nadie me creyó en ese entonces». Marco entrecerró los ojos. La camioneta avanzaba en silencio por las calles iluminadas, sin interrupciones ni ruido que tapara la tensión que flotaba dentro. «¿Estás diciendo que Darío Núñez tomó tu trabajo?», preguntó Marco. «Estoy diciendo». Sabrina respiró hondo, «que alguien lo publicó sin mi nombre. Después de eso no tuve forma de seguir en la investigación».
No tenía dinero para demandar ni para enfrentar a mis supervisores, así que renuncié y terminé como mesera. Marco se quedó en silencio unos segundos. No la miraba con lástima, sino como si analizara cada palabra. ¿Y estás absolutamente segura del error?, le preguntó finalmente. Completamente, respondió ella sin titubear. Si construyen un reactor usando esa fórmula y aplican presión alta, el sistema colapsará. No quiero imaginar qué pasaría en una planta real. Marco apoyó los codos en las rodillas y la observó cuidadosamente. ¿Por qué decírmelo?, y preguntó. Podrías haberte quedado callada y seguir con tu vida. Sabrina apretó los labios. Porque no quiero que pase lo que yo sé que pasaría. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo repiten un error que casi me destruye. Marco la observó unos segundos más, luego asintió lentamente. Bien, entonces necesito que hagas algo más que advertirme, dijo con voz firme. Necesito que lo demuestre. Sabrina lo miró sorprendida. ¿Qué? Vamos a mi oficina. Necesito que me expliques cada detalle del error. Quiero ver si realmente lo entiendes. Y si es cierto, tienes que mostrarme cómo corregirlo. Sabrina sintió un vuelco en el estómago. Ella no estaba vestida para ir a una oficina de alto nivel. No se sentía preparada ni mentalmente ni físicamente para enfrentarse otra vez a esos cálculos. Y sin embargo, una parte de ella se emocionó. ¿Y si me equivoco?, y preguntó en voz baja. Entonces lo sabré, respondió Marco. Pero si tienes razón, estaré a punto de firmar un contrato que podría destruir mi empresa, y no pienso permitirlo por orgullo. La camioneta se detuvo frente a un edificio enorme hecho de cristal. Sabrina se quedó boquiabierta. En la cima se leía en letras gigantes: Santillana Soluciones. El chofer abrió la puerta y Marco la invitó a bajar. Antes que él, Sabrina sintió que sus piernas temblaban. No te preocupes, dijo Marco, notando su inquietud. No estás entrando como empleada. Estás entrando como alguien que podría salvarnos de una catástrofe. Subieron por un elevador privado que se movía más rápido de lo que Sabrina hubiera imaginado. Su reflejo en las paredes metálicas mostraba su uniforme ajado y el cansancio acumulado del día. Se sintió ridícula al lado de Marco, que parecía impecable, incluso aflojándose la corbata. ¿Puedo preguntar algo?, le dijo ella tímidamente. Claro, contestó él. ¿Por qué me está escuchando? Marco guardó silencio un instante antes de responder. Porque vi cómo miraste la ecuación. No era casualidad. Alguien que no entiende no reacciona así. Hay miedo en los ojos de quien reconoce un error grave. Y tú lo viste antes que yo, antes que mis inversionistas y antes que mi propio científico jefe. El elevador llegó al último piso con un suave zumbido. Las puertas se abrieron a una oficina amplia con ventanales que mostraban la ciudad entera. Sabrina sintió que entraba a un mundo ajeno. Cada escritorio brillaba, cada pantalla mostraba gráficos y datos incomprensibles para la mayoría. Marco encendió una pizarra digital y le cedió el espacio. Aquí tienes, dijo. Enséñame. Sabrina tragó saliva. Tomó un marcador digital con dedos temblorosos. Durante un segundo creyó que no podría hacerlo, pero en cuanto comenzó a trazar la primera ecuación, todo cambió. Era como si el conocimiento hubiera estado dormido, esperando un momento como ese para despertar. Sus manos se movían con soltura. Ajustó variables, explicó puntos débiles, comparó resultados, señaló inconsistencias. Marco la escuchaba con una atención absoluta, preguntando solo cuando algo requería precisión. Así que este término, dijo él señalando un punto, es el que lo vuelve inestable. Exacto, respondió Sabrina. Este valor cambia el comportamiento entero de la reacción. Darío lo omitió o no lo entendió o lo ignoró. Marco frunció el ceño. ¿Y tú puedes corregirlo? Sabrina lo miró directo a los ojos. Sí, puedo hacerlo. Marco dio un paso atrás, cruzándose de brazos. La evaluó como si acabara de ver algo inesperado. Entonces, Darío no solo usó un modelo defectuoso, dijo en voz baja. Usó algo que no era suyo. Sabrina bajó la mirada. Esa parte dolía. Yo creo que sí, admitió. Marco se pasó una mano por el cabello, frustrado. Tengo una inversión multimillonaria pendiendo de esto, murmuró. Si firmo mañana, mi empresa depende de esa fórmula.
Sabrina quedó en silencio sin saber qué responder. Marco suspiró. Necesito que revises cada simulación, cada dato, cada archivo. Si hay un error, lo encontraremos. Y si Darío ocultó algo, también lo voy a descubrir. Sabrina abrió los ojos sorprendida. ¿Quiere que yo? Sí, afirmó él. Necesito que tú lo hagas. Nadie más vio lo que tú viste. Sabrina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía si estaba lista, pero por primera vez en años sintió que podía volver a ser la persona que alguna vez fue. Marco la miró con intensidad. Sabrina, esto no es solo tu segunda oportunidad. También podría ser la mía. Ella respiró profundo. Entonces haré todo lo posible, dijo finalmente. Pero no puedo prometerle que será fácil. No busco fácil, respondió Marco con una media sonrisa. Busco la verdad. Sabrina lo miró sin saber qué camino acababa de abrirse ante ella. El laboratorio principal de Santillana Soluciones estaba casi vacío a esas horas de la madrugada. Solo unas cuantas luces azules iluminaban las mesas metálicas llenas de equipos, y el sonido constante de las máquinas llenaba el aire como un susurro incesante. Sabrina observó todo con una mezcla de nervios y emoción. Era la primera vez en años que volvía a un espacio así, un lugar donde el conocimiento pesaba más que los apellidos y los títulos en la puerta. Al menos así debería haber sido siempre. Marco la acompañó hasta un cubículo de cristal blindado, donde se encontraba el servidor principal del área de investigación. Pasó su tarjeta por un panel y la puerta se abrió con un clic suave. Aquí está todo, dijo él señalando las pantallas flotantes que se encendieron automáticamente. Las simulaciones, los reportes, los prototipos, todo lo que Darío Núñez ha desarrollado en el último año. Sabrina se acercó despacio como si temiera romper algo. El reflejo de las luces hacía brillar su coleta rubia y sus ojos azules, que ahora tenían un brillo distinto, uno que Marco no había visto en el restaurante. ¿Puedo quedarme sola?, preguntó Sabrina sin levantar la mirada de las pantallas. Marco la observó unos segundos. Sabía que para entender lo que Darío había hecho, ella necesitaba concentrarse sin la presión de sus ojos analíticos. Claro, respondió. Pero presiona este botón si necesitas algo. Señaló un pequeño panel en la pared. Tu acceso es limitado, pero suficiente para lo que necesitamos. Sabrina asintió. Marco dio 2 pasos hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Sabrina. Ella levantó la vista. Gracias por no quedarte callada. Sabrina bajó la mirada nerviosa. No podía hacerlo, susurró. Marco salió del cubículo y la dejó con el corazón latiéndole rápido. Las primeras horas fueron tranquilas. Sabrina navegaba entre archivos, líneas de código y registros de pruebas. La estructura del sistema de Darío era ordenada casi demasiado. Cada simulación estaba clasificada con un nivel de detalle impecable. Eso solo aumentaba su sospecha. Cuando alguien quiere ocultar algo, lo hace ver perfecto. Recordaba las palabras de uno de sus antiguos profesores. Ironía cruel, considerando que ese profesor fue quien destruyó su carrera. Sabrina analizó la primera serie de simulaciones. Los resultados parecían sólidos. Eficiencia estable, sin saltos de energía, sin fallos de presión. Pero algo no encajaba. Las gráficas eran demasiado simétricas. Las variaciones naturales no estaban ahí. Aquí no hay ruido, murmuró. No puede ser perfecto. Abrió el archivo en código bruto. Ahí sí encontró algo que la inquietó. Líneas ocultas en comentarios. Pequeños parches insertados donde no deberían estar. Subrutina 44. ¿Por qué estás aquí? Y pensó. Ajustó la vista. Revisó el código y encontró una función que recortaba valores extremos para evitar errores de lectura. Pero no era una función de seguridad, era un disfraz. Esto limpia la inestabilidad, susurró con ojos muy abiertos. Darío manipuló los resultados. Las manos le temblaban. No sabía si por frustración, miedo o justicia, quizás una mezcla de todo. Se inclinó hacia la pantalla y siguió examinando cada línea. Encontró otra inconsistencia y otra. Poco a poco la verdad emergía como un monstruo desde el fondo de un lago. «Darío, ¿qué hiciste?», murmuró.
El reloj marcaba a las 3 de la mañana cuando encontró una carpeta protegida. No estaba visible en la base de datos común. Su nombre, Archivo Reserva Dr. E., el profesor que la había hundido. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Intentó abrirla. Una contraseña bloqueó el acceso. Claro, no iba a ser tan fácil, dijo suspirando. Trató varias combinaciones, fechas, iniciales, códigos comunes. Nada funcionaba. Cerró los ojos un instante para pensar. Había trabajado con el doctor Ernesto Vargas 2 años. Sabía cómo pensaba. Sabía qué cosas obsesionaban a ese hombre. Le encantaban las citas, murmuró, especialmente las alemanas. Recordó una frase que repetía con frecuencia. Una cita que usaba incluso para justificar errores propios. Fehler ist menschlich. Sabrina tecleó esas palabras. No funcionó. Probó otra frase, otra obsesión del profesor. Ordnung macht frei. Error. Sabrina frunció el ceño. ¿Qué era lo que siempre decía cuando hablaba de la teoría de reacción? Y susurró. Entonces lo recordó. Die Kraft de precisión. Tecleó lentamente la frase. Pausa. Un leve sonido. Pantalla desbloqueada. No puede ser, susurró Sabrina. Dentro del archivo había reportes incompletos, mensajes encriptados y varias notas con la letra del doctor Vargas, confirmando que la ecuación corregida ya existía desde hacía años. Todo señalaba a una sola dirección. Vargas y Darío habían tomado su trabajo. Lo habían pulido con correcciones que ella misma descubrió y lo estaban vendiendo como propio. Mientras leía, sintió que un nudo se le formaba en la garganta. Años de frustración comprimidos en un solo instante. El sonido de la puerta abriéndose la sacó de su trance. Sabrina se giró bruscamente, el corazón acelerado. Era Marco. No quería asustarte, dijo él acercándose. Pero vi que llevas horas sin salir. ¿Encontraste algo? Sabrina dudó. ¿Decirle todo o asegurarse primero de entender cada pieza? Al final optó por la verdad. Darío manipuló todas las simulaciones. Respondió ella con voz firme. Mintió. Y no solo eso, hay una carpeta escondida con datos que relacionan su trabajo con el doctor Ernesto Vargas. Marco frunció el ceño. ¿Vargas? ¿Ese no era tu antiguo asesor? Sabrina apretó los labios. Sí, y parece que nunca dejó de usar mi trabajo. Marco se aproximó a la pantalla. Leyó los primeros mensajes y retrocedió un paso. Esto es grave. Lo sé, dijo Sabrina. ¿Puede probar todo esto? Sabrina asintió sin titubear. Dame unas horas más. Marco pasó una mano por su cabello negro, visiblemente tenso. Voy a necesitar que recopiles todo lo que puedas. Si esto es cierto, Darío no solo nos engañó. Intentó vendernos algo que podía destruir la empresa. Voy a citar una junta de emergencia esta misma mañana. Sabrina respiró profundo. Por fin, después de tanto tiempo, alguien estaba dispuesto a escucharla. Está bien, respondió. Terminaré antes del amanecer. Marco se quedó observándola unos segundos más. En sus ojos no había duda, había confianza. Sabrina, dijo suavemente, hiciste lo correcto. Ella bajó la mirada sintiendo un calor extraño en el pecho. Cuando Marco salió del laboratorio, Sabrina volvió a la pantalla. Aún quedaba mucho por descubrir y ahora sabía que había más en juego que una ecuación mal hecha. Había una verdad enterrada durante años, y ella estaba lista para desenterrarla. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Postamos un video todos los días. Y si disfrutas de esta historia, déjanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y a qué hora nos escuchas. Sabrina llevaba horas revisando documentos sin detenerse. El cansancio comenzaba a hundirse en sus hombros, pero no podía permitirse descansar. Cada nuevo archivo que encontraba parecía abrir una puerta aún más oscura. Ya no era solo un error matemático, era un encubrimiento, un plan cuidadosamente construido para ocultar una verdad peligrosa. El reloj marcaba a las 5 de la mañana cuando Sabrina se topó con un archivo que no tenía etiqueta ni categoría. Era extraño, fuera de lugar. Al abrirlo, su corazón dio un vuelco. Eran correos electrónicos, muchos,
Todos, entre Darío Núñez y el doctor Vargas, y algunos con alguien más. Conrad Wolf, el dueño de Cato Lewis Sistemas Globales, rival directo de Marco Santillana. Sabrina se llevó una mano a la boca. No, no puede ser. Desplazó lentamente los mensajes. En ellos, Darío aseguraba que la fórmula corregida estaría lista en cuanto Santillana Soluciones avanzara con la construcción de su planta piloto. Después, según los correos, planearían filtraciones selectivas para desacreditar a Marco y provocar que los inversionistas retiraran su dinero. Es una traición completa, susurró Sabrina, sintiendo cómo se le tensaba el pecho. Quieren hundir a Marco y luego venderle la solución al peor enemigo de su empresa. Revisó más a fondo. Encontró registros de cuentas bancarias, transferencias encubiertas, documentos falsificados y firmas que no correspondían. Darío no trabajaba solo. Vargas estaba detrás de las correcciones y Wolf movía los hilos desde la sombra. Sabrina se quedó en silencio. Tenía la evidencia, pero no sabía si era suficiente. Un sonido repentino la hizo girar. La puerta principal del laboratorio se abrió con un pitido agudo. Sabrina contuvo el aliento. Era demasiado temprano para que algún empleado llegara. Se acercó a la esquina del cubículo de cristal y asomó apenas la cabeza. Un guardia de seguridad caminaba por el pasillo. Sabrina soltó un suspiro de alivio hasta que lo vio mirar nervioso hacia atrás, como si vigilara que nadie lo siguiera. No llevaba el uniforme completo, tampoco la placa en el pecho, y aunque llevaba una tarjeta de acceso, algo en él no cuadraba. Ese no es un guardia del edificio. Sabrina retrocedió y cerró de golpe la pantalla donde estaban los documentos. El hombre caminaba directo hacia el área de investigación, mirando de un lado a otro. No, susurró Sabrina. El corazón le latía como un tambor. Si él era parte del plan de Darío o de Conrad Wolf, entonces sabían que alguien los había descubierto y sabían que esa persona estaba dentro del edificio. Sabrina apagó el monitor y se ocultó detrás de una columna metálica. El supuesto guardia entró en el laboratorio principal, revisando mesas, abriendo cajones, mirando pantallas apagadas. ¿Dónde está?, murmuró él entre dientes, sin ninguna intención de parecer profesional. Sabrina se pegó al muro. El sonido de sus pasos resonaba demasiado cerca. En ese momento una alarma interna se activó. Un aviso rojo, parpadeando en el panel superior del cubículo de cristal. Acceso no autorizado. Nivel 3 detectado. Sabrina sintió un escalofrío. Él también lo vio. «Alguien estuvo aquí», dijo el falso guardia con tono tenso. «Y hace nada». El corazón de Sabrina golpeó su pecho. Estaba atrapada. Si él descubría el cubículo de cristal o la pantalla que ella había usado, sabría exactamente dónde estaba. Sus ojos recorrieron el laboratorio buscando una salida. Había otra puerta conectada con almacenamiento más allá de una fila de máquinas. Podía intentar correr, pero el más mínimo ruido la delataría. La puerta del cubículo emitió un pitido. El falso guardia había encontrado el panel. «¿Aquí estás?», dijo él con una sonrisa fría. Sabrina supo que no podía esperar más. Se deslizó hacia la sala de almacenamiento, tratando de no hacer ruido. Pero cuando empujó la puerta, ésta chirrió con un sonido agudo que resonó como un trueno en medio del silencio. «¡Alto!», gritó el hombre. Sabrina corrió entre cajas y estantes metálicos. Escuchó pasos acelerados detrás de ella. Agarró un carrito con herramientas y lo empujó hacia la fila siguiente. Las herramientas cayeron al suelo con un estruendo que la hizo temblar. «¡No vas a salir de aquí!», y gritó el falso guardia cada vez más cerca. Sabrina llegó al fondo de la sala y encontró una trampilla en el piso. Probó abrirla, pero estaba asegurada desde afuera. «No puede ser», jadeó desesperada. Miró alrededor. No había salidas visibles, tampoco ventanas, solo un panel pequeño en la pared con una llave que ella no tenía. Si se quedaba ahí, él la encontraría en segundos. El guardia entró corriendo a la sala. «Te dije que salieras», gruñó. Sabrina se escondió detrás de un estante lleno de cajas. Escuchó sus pasos acercarse. 1, 2, 3. Muy cerca. Ella cerró los ojos un segundo. Respiró profundo y empujó el estante con todas sus fuerzas.
El metal se movió apenas unos centímetros, pero fue suficiente para desequilibrarlo. El estante cayó hacia adelante y el falso guardia se lanzó hacia atrás. El estruendo retumbó por toda la sala. Sabrina aprovechó ese único segundo para correr hacia la puerta principal. Su corazón latía tan rápido que parecía que se rompería. Logró llegar al laboratorio y cruzó el pasillo hasta el elevador, pero estaba bloqueado. «¡Maldita sea!», y susurró. Corrió hacia las escaleras. Escuchó pasos detrás de ella otra vez. Él se había levantado. Sabrina bajó los escalones de 2 en 2. El edificio era grande, le faltaban muchos pisos. Sabía que no tendría una segunda oportunidad si él la alcanzaba. Cuando llegó al piso 40, escuchó una voz familiar debajo. «¡Sabrina!», llamó Marco alzando la vista. «¿Qué estás haciendo aquí?». Sabrina casi lloró de alivio. «¡Hay un intruso!», gritó entre jadeos. «Está aquí arriba. Me estaba siguiendo. No es un guardia. Alguien lo envió». Marco abrió los ojos con expresión de incredulidad y furia. «¿Qué? ¿Darío o Conrad?». «No sé», jadeó Sabrina, «pero buscan los archivos. Él sabe que alguien los encontró y viene por mí». Los pasos del hombre resonaron más cerca. «Está bajando», alertó Sabrina. Marco no dudó ni un segundo. Corrió escaleras arriba, tomando a Sabrina del brazo pero sin lastimarla. «Ven, vamos a seguridad ahora». Mientras bajaban juntos, el supuesto guardia llegó al descanso superior y se inclinó sobre la barandilla. Sus ojos se encontraron por un instante. El hombre gritó: «¡Deténganse!». Marco apretó la mandíbula. «Aguanta, Sabrina. Ya casi llegamos». Bajaron varios pisos más, hasta que Marco empujó una puerta de emergencia que los llevó a un corredor protegido. 2 guardias verdaderos se acercaron de inmediato. «Señor Santillana, ¿qué ocurre?». Marco señaló hacia la escalera. «Intruso. Identificación falsa. Sello nivel 3. Está intentando entrar al área de investigación. Cierren todo ahora». Los guardias corrieron sin perder tiempo. Sonaron alarmas en todo el piso. Sabrina respiraba tan rápido que sentía que el aire no le alcanzaba. Marco la tomó por los hombros. «Sabrina, mírame», dijo con voz firme. «¿Estás bien?». Ella intentó responder, pero solo pudo asentir. Sus manos temblaban sin control. «Ya estás a salvo», dijo él sin apartar la mirada. «No voy a dejar que te toque. ¿Me escuchas? No va a pasar nada». Sabrina cerró los ojos un instante, dejando que esas palabras la sostuvieran. Entonces recordó algo. «Marco», murmuró, «tengo toda la evidencia. Lo tengo guardado». Él inhaló profundo. Por primera vez en toda la madrugada, dejó caer por completo su expresión de empresario, implacable. Ahora solo estaba un hombre sorprendido y agradecido. «Sabrina», dijo, «acabas de cambiarlo todo». Ella levantó la vista. Sus ojos azules estaban rojos por el cansancio, pero llenos de determinación. «Debemos usarlo antes de que ellos hagan algo más», dijo Sabrina. «No sabemos hasta dónde van a llegar», Marco asintió. «Entonces vamos a exponerlos. Y no solo a Darío, sino a todos los que están detrás». Sabrina respiró hondo. Sabía que ese era el punto de no retorno, donde dejaba de ser una simple mesera y se convertía en la pieza clave de una guerra que llevaba años escondida. El amanecer comenzaba a iluminar los ventanales del edificio cuando Sabrina y Marco llegaron a la sala de juntas principal. El piso estaba desierto, silencioso, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. A esa hora casi nadie debía estar ahí, excepto las personas a las que Marco había convocado de urgencia. Sabrina entró detrás de él, todavía con el uniforme de mesera arrugado y manchado, pero con la mirada firme. Sabía que su apariencia contrastaba con la gravedad del momento, pero también sabía que no podía permitirse sentirse insegura. Lo que estaba a punto de revelarse cambiaría el destino de la empresa y el suyo. Marco abrió la puerta de la enorme sala de juntas. Raúl Mendoza y Kenji Tanaka ya estaban sentados, ambos con el ceño fruncido y expresión tensa, claramente molestos por haber sido llamados tan temprano. Cuando vieron entrar a Sabrina, sus miradas fueron una mezcla de sorpresa y confusión. Raúl entrecerró los ojos. «Señor Santillana, ¿qué hace ella aquí?», preguntó con voz áspera. Kenji mantuvo silencio, pero su gesto serio dejaba claro
que esperaba una muy buena explicación. Marco no se inmutó, porque es la única razón por la que no firmé un contrato que habría destruido esta empresa. Respondió. La sala quedó en silencio. Sabrina sintió un nudo en la garganta, no porque dudara de su decisión, sino porque nunca nadie la había respaldado con tanta firmeza. Menos aún alguien como Marco. Él se colocó en la cabecera de la mesa y apoyó ambas manos sobre la superficie de vidrio. «Antes de que hagan preguntas», dijo con voz firme, «quiero que escuchen lo que Sabrina descubrió esta noche. Lo que está a punto de mostrarnos no es una teoría, no es un presentimiento, es evidencia y probablemente el mayor intento de sabotaje que esta empresa ha enfrentado en su historia». Raúl cruzó los brazos, expectante. Kenji inclinó ligeramente la cabeza, evaluando cada palabra. Marco hizo una seña. «Sabrina, adelante». Ella tragó saliva. Caminó hacia la pantalla principal, que ya estaba encendida. Insertó el dispositivo donde había guardado todos los archivos. Por un momento temió que el sistema lo rechazara, pero no fue así. El contenido apareció inmediatamente. La primera imagen fue una simulación alterada, una gráfica demasiado perfecta. «Esto es lo que Darío Núñez presentó como válido», comenzó Sabrina. «Todo parece correcto, pero cuando revisé los datos originales». Sabrina tecleó y la gráfica cambió. Ahora tenía un pico enorme, completamente fuera de los rangos permitidos. «Este salto», dijo señalando, «significa un colapso total del reactor. Y no es un error aislado, todas las simulaciones reales muestran el mismo comportamiento». Darío lo ocultó usando subrutinas que modificaban los valores para que parecieran estables. «Eso es imposible», murmuró Raúl, inclinándose hacia adelante. «Él garantizó la estabilidad. No solo es inestable», corrigió Sabrina. «Es extremadamente peligroso». Cambió de archivo. Ahora aparecieron los correos electrónicos. La respiración de Kenji se cortó por un instante. «Estos mensajes», continuó Sabrina, «muestran una conversación entre Darío Núñez, el profesor Vargas y...». Cambió a la siguiente diapositiva. «Conrad Wolf, de Calibro Sistemas Globales». El nombre cayó como una bomba. Raúl golpeó la mesa con la palma. «Pero ese hombre es nuestro competidor directo», exclamó. «No tendría por qué tener acceso a nada de esto». «Y sin embargo lo tiene», respondió Sabrina. «Y no solo acceso forma parte del plan», Marco interrumpió. «Un plan para hundir esta empresa, para provocar que todos ustedes perdieran su inversión, para destruir mi reputación, para que KW Sistemas Globales comprara la tecnología a precio de basura». Los ojos de Kenji eran hielo puro. «¿Hay pruebas directas de eso?», preguntó con voz contenida. Sabrina respiró hondo. Abrió la carpeta Archivo Reserva Dr. E dentro. Encontró la grabación que había escuchado horas antes. Se armó de valor y la reprodujo. Las voces de Vargas y Darío llenaron la sala. Conrad Wolf apareció después dando instrucciones claras de cómo filtrar los errores para hundir la empresa. Kenji apretó los puños. Raúl se quedó inmóvil, palideciendo. Cuando la grabación terminó, Sabrina apagó la pantalla. El silencio fue aplastante. Finalmente Raúl habló. «Esto es...», trató de decir, pero la voz se le quebró. «Esto es un crimen». Kenji respiró profundamente. «Señor Santillana», dijo mirando a Marco con una mezcla de respeto y gravedad, «usted tiene razón. Esto no es un error, es una traición completa». Marco asintió. «Y aún hay más. Sabrina no solo descubrió el sabotaje, también tiene la ecuación corregida. La solución real, la que Darío y Vargas robaron». Raúl volvió a mirarla, esta vez con ojos distintos. Ya no veía una mesera, veía una pieza clave. «¿Es verdad?», le preguntó con sinceridad. «¿Tú tienes la fórmula funcional?». Sabrina sintió el peso de la atención de todos sobre ella. Sus manos sudaban, pero no podía detenerse ahora. «Sí», respondió con seguridad. «Yo la creé hace años y puedo perfeccionarla». Kenji se inclinó ligeramente. «Entonces eres la persona más importante en esta sala», dijo. Sabrina se sintió desbordada por un momento. Demasiados años escuchando que no valía, que su trabajo era insignificante, que callara, que obedeciera. Ahora era diferente. Marco tomó la palabra nuevamente. «Voy a llamar a una reunión ampliada con la junta completa».
anunció. Y quiero que Sabrina esté ahí para presentar esta evidencia. No voy a permitir que Darío o Vargas se escapen sin consecuencias. Estoy de acuerdo, dijo Kenji. También yo, añadió Raúl. Esto debe salir a la luz. Sabrina sintió cómo sus piernas temblaban ligeramente. Marco lo notó y caminó hacia ella. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Ella asintió. No estoy acostumbrada a esto, confesó. Marco esbozó una leve sonrisa. Lo estás haciendo mejor que cualquier científico de esta empresa. Sabrina bajó la mirada, sintiendo que el pecho le ardía, con una mezcla de emoción y miedo. ¡Sabrina!, agregó Marco. Lo que está pasando aquí no tiene precedentes. Y tú eres la pieza central. Pero necesito saber, ¿estás dispuesta a seguir adelante? Esto no va a ser fácil. Ella levantó la cabeza. Sus ojos azules brillaron con determinación. No vine buscando una pelea, dijo. Pero la encontré y no voy a dar un paso atrás. Los inversionistas asintieron. Marco también. En ese caso, dijo él, prepárate, porque lo que viene será más grande que todo lo que has vivido hasta ahora. Un mensaje apareció en la tableta de Marco. Lo revisó brevemente y su rostro cambió. Tenemos un problema, anunció. Darío acaba de llegar al edificio. Sabrina sintió un escalofrío. ¿Sabe que lo descubrimos?, preguntó. No lo sé, respondió Marco. Pero no voy a esperar a averiguarlo. Marco ordenó enseguida. Quiero seguridad en esta sala. Nadie entra sin mi autorización. Y traigan a Darío Núñez aquí ahora. Sabrina sintió como el aire se volvía más denso. La confrontación final estaba a punto de comenzar. La puerta de la sala de juntas se abrió con un golpe seco. 2 guardias de seguridad ingresaron, escoltando a Darío Núñez. Su bata de laboratorio estaba arrugada, su cabello despeinado y su expresión una mezcla de miedo, rabia y desconcierto. Caminaba rígido, como si hubiera sido arrancado de un sueño del que no quería despertar. Sabrina sintió el corazón acelerarse. Era la primera vez que lo veía después de tantos años. El hombre que había ayudado a destruir su carrera estaba ahora parado frente a ella, esposado, sin su arrogancia habitual, aunque seguía intentando fingir control. ¿Qué significa esto?, espetó Darío mientras los guardias lo sentaban en una silla al extremo de la mesa. Esto es absurdo. ¿Por qué me traen aquí como si fuera un criminal? Marco no perdió tiempo. Porque lo eres, respondió con frialdad. Darío abrió la boca para protestar, pero Marco levantó una mano, cortándolo de inmediato. Te advertí muchas veces, Darío, continuó él. La integridad de esta compañía depende de la confianza y tú la rompiste. Necesito que expliquemos esto frente a todos. Kenji Tanaka entrelazó los dedos sobre la mesa. Doctor Núñez, dijo con voz serena pero peligrosa, antes de que abras la boca, debes saber que ya escuchamos todo. Los correos, las simulaciones manipuladas, las transacciones, todo. Raúl Mendoza asintió, visiblemente indignado. Sin mencionar la grabación, añadió. Esa sola bastaría para acabar con tu carrera. Darío parpadeó lentamente. Era como si necesitara un segundo para procesar lo que acababa de oír, pero cuando lo hizo, una sombra de desesperación cruzó su rostro. No tienen nada, balbuceó. Nada que pueda demostrarse en un tribunal. Ustedes no entienden cómo funciona la ciencia. Las simulaciones cambian, se ajustan, se calibran. Sabrina dio un paso adelante. Y también se ocultan, lo interrumpió. También se borran los picos de inestabilidad. También se usan subrutinas que disfrazan el colapso del reactor. Darío giró la cabeza hacia ella sorprendido. La reconoció, la mirada de un depredador herido. ¡Tú!, susurró con resentimiento. Todo esto empezó por ti, por una simple mesera que no sabe su lugar. Ella conoce su lugar mejor que tú, respondió Marco, dando un golpe contra la mesa. Y está aquí porque salvó esta empresa, cosa que tú intentaste destruir. El rostro de Darío se tensó. Su respiración se volvió más rápida. Sabía que estaba acorralado, pero aún así intentaba defenderse. No entienden nada, dijo irritado. Vargas y yo teníamos un modelo real. Ustedes estaban a punto de invertir millones en algo que no iba a funcionar. Yo solo... Sabrina lo interrumpió. ¿Tú solo qué?, le preguntó con frialdad.
¿O solo intentaste hundir la empresa mientras vendías mi trabajo al mejor postor? Solo te robaste la ecuación que presenté hace años. La corregiste sin entenderla y la usaste para negociar con Conrad Wolf. Darío abrió los ojos con furia. «Ese trabajo no era tuyo», gritó. «Tú no valías nada en ese laboratorio. Vargas lo dijo muchas veces. No tenías lo que hacía falta. Nosotros sí». Sabrina respiró profundo. Durante años había imaginado cómo sería enfrentarlo, pero ahora que lo tenía frente a ella, esposado, derrumbado, vacío, no sintió odio, sintió compasión y un profundo alivio. «Si no valía para ustedes», respondió ella con voz suave pero firme, «¿por qué robaron mi trabajo? ¿Por qué lo usaron? ¿Por qué sigue siendo la base de todos sus cálculos?» Darío no pudo responder. Marco se acercó lentamente a él y apoyó ambas manos sobre la mesa. «Planeaste sabotearme», dijo, «y no solo a mí, a todas las personas que creyeron en este proyecto. Por dinero, por ambición, por orgullo». Darío bajó la mirada. La máscara se le había caído por completo. «Era demasiado tentador», susurró finalmente. «Wolf nos ofrecía más de lo que jamás veríamos aquí. Yo merecía reconocimiento». «Vargas también. ¿Reconocimiento?», repitió Marco. «Mereces cárcel». Los guardias se acercaron listos para llevárselo. Pero antes de que se lo llevaran, Sabrina habló una última vez. «Darío». Él levantó la cabeza lentamente. Sus ojos verdes estaban rojos, cargados de rabia y miedo. «Fuiste mi compañero», continuó ella. «Pude haber sido tu aliada. Pude haber estado contigo en un equipo real si hubieras actuado con ética. Pero elegiste lo contrario. Y ahora todo terminó». Darío tragó saliva y por primera vez en años desvió la mirada al suelo. «Llévenselo», ordenó Marco. Los guardias lo sujetaron y lo arrastraron fuera de la sala. Sus gritos se fueron apagando en el pasillo. Cuando la puerta se cerró, la tensión cayó como un bloque de concreto. Todos respiraron más profundo. Raúl se acomodó los lentes. «Es momento de hablar de lo que sigue», dijo mirando a Sabrina. «Porque ahora necesitamos reconstruir este proyecto desde cero». Kenji asintió. «Y ella debe estar al frente», añadió. Sabrina sintió cómo su corazón se aceleraba. Marco la miró directamente. «Estoy de acuerdo con ellos», dijo él. «No solo por tu inteligencia, sino por tu integridad. Quiero que encabeces el equipo que corregirá la fórmula. No como asistente, no como consultora». Hizo una pausa. «Como directora científica del nuevo proyecto». Sabrina abrió la boca sin palabras. Nunca había imaginado llegar a algo así. No después de todo lo que había perdido. «Yo», susurró. «Tú», confirmó Marco. «Este proyecto necesita a alguien que no se deje comprar, que no mienta, que no disfrace un error. Y tú demostraste que puedes enfrentarte a quien sea por la verdad». Kenji intervino. «Además», dijo con una leve sonrisa, «si esa fórmula existe, tú eres la única persona que realmente la entiende». Sabrina sintió los ojos humedecerse, pero parpadeó rápido para contener las lágrimas. Miró la pantalla, miró a los inversionistas, miró a Marco. «Acepto», dijo finalmente con una firmeza que no sabía que tenía. «Y les prometo que no los voy a decepcionar». Los siguientes meses fueron un torbellino. La nueva división científica liderada por Sabrina avanzó más rápido de lo que cualquier experto creería posible. Ella reconstruyó la fórmula, la perfeccionó y creó un modelo aún más eficiente que el original. Su equipo la admiraba. Los inversionistas confiaban en ella. Marco la apoyaba en cada decisión. El día del lanzamiento del reactor piloto, la prensa llenó la sala especial de observación. Todos querían ver el proyecto revolucionario que cambiaría la industria energética del país. Sabrina, ahora con un elegante traje gris perla, ajustó sus lentes de laboratorio y se acercó al panel. «Marco», dijo. «Listo». Él sonrió. «Siempre lo estuve. Solo faltabas tú». Ella presionó el botón de activación. El reactor comenzó a funcionar. Los números subieron. La eficiencia se estabilizó y alcanzó un nivel que superaba incluso los cálculos más optimistas. La sala estalló en aplausos. Marco la miró con un orgullo tan evidente que Sabrina sintió calor en el rostro. «¿Lo lograste?», murmuró él. Sabrina sonrió. «Lo logramos todos», pero en su interior sabía la verdad.
Sin ese impulso en el restaurante, sin ese susurro impulsivo, nada de esto existiría. Esa tarde, mientras observaba el reactor desde el ventanal, Marco se acercó a ella. «Sabrina», dijo suavemente, «¿sabes qué fue lo que realmente me convenció de escucharte aquel día?» Ella negó con la cabeza. «Tu mirada», confesó él, «no era miedo, era certeza, algo que no se puede fingir. Y desde ese día supe que tendría que seguir esa certeza a donde fuera». Sabrina sintió un extraño cosquilleo en el pecho. «Gracias por creer en mí», respondió en voz baja. Marco sonrió. «Gracias por salvarlo todo», dijo él, incluyéndome. Sabrina no respondió. Solo miró la ciudad con una nueva perspectiva. Ya no era la mesera ignorada, no era la estudiante olvidada, era alguien que había recuperado su voz y que había cambiado el destino de miles de personas. Si esta historia te atrapó, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Cuéntame en los comentarios qué parte te impactó más y califica esta historia, del 0 al 10. Tu apoyo ayuda a que sigamos contando más historias como esta. No olvides revisar los enlaces en la descripción donde encontrarás ofertas especiales en productos para tu salud y descanso. Nos vemos en el próximo video.